Ya deberían poder ver mi pantalla. ¿La miran? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, aquí había dejado el informe el día de ayer. Entonces vamos a continuar elaborándolo con otra página. Vamos a cambiar el nombre, análisis población. Y a esta página 2 le vamos a poner análisis, esperanza de vida y mortalidad infantil. Entonces, ¿qué vamos a poner en esta nueva página? Voy a copiar este cuadro de texto. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a reducir el tamaño un poco. Y en primer lugar vamos a poner una tabla. Pero vamos a poner una matriz mejor. Vamos a poner aquí al extremo. Ya sabemos cómo se utiliza este objeto visual. Sí, dígame. Muy bien. Entonces en esta tabla dinámica matriz vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner lo que es el continente en filas y luego país, para que tengamos esa jerarquía. Y voy expandiendo todos estos. Y luego aquí vamos a ir poniendo otras variables de interés. ¿Qué variable voy a poner? En valores. Vamos a poner la población y vamos a dejarlo como suma, sí, está bien, después le cambio el nombre. Vamos a agregar la esperanza de vida y también la tasa de mortalidad infantil. Entonces ahí solamente voy a cambiarle los nombres y a ponerle, por ejemplo, esperanza de vida que se mide pues en años. La tasa de mortalidad infantil, ¿esto en qué se mide? Se mide como fallecimiento, si no me equivoco, de niños por cada 1000 niños recién nacidos, por cada 1000 nacimientos. Entonces vamos a extender un poco. Bueno, esto incluso voy a ajustar el ancho de estas columnas para dejarlo de esta manera, la tabla dinámica. Entonces, ahorita la tengo de esta forma. No observan nada raro. A ver si se fijaron. Parece que le faltan las comas a los datos que están en la segunda columna. Parece, sí, que les hace falta una coma aquí, dice. En la segunda columna. Sí, en la de población. Bueno, esa es una buena observación. Pero No recuerdo,
Ay, Dígame. disculpe, ingeniero, me parece que hay varios continentes y solamente sale África. Digo yo, no sé, es que no me acuerdo la base de datos realmente, fíjese. ¿Ha O no logrado así. replicar? ¿Ha logrado replicar el procedimiento? No, la verdad es que no. El fin de semana es que destino para hacer la réplica. Bueno, pero me imagino que ha estado poniendo atención en clase, ¿verdad? Lo que hicimos Sí, sí, el... sí. Ah, bueno. Que No, filtraron. Ok. aquí no hay nada puesto, la verdad. Están los continentes Ah, los sí, es 5. cierto. Ah, es cierto. Sí, sí, es que es con menú desplegable. Está la dinámica, sí. Ah, Es que yo correcto, solamente lo correcto. miraba, sí, por continente. Entonces, por eso es que miraba extraño, porque sí habían otros continentes, pero como es una tabla Dinámica, sí. dinámica, entonces solamente, sí. Pero no, entonces no tengo ninguna. Ah, bueno, no, sí. Eso es clave. Ahora, ¿alguien más tiene una consulta? Creo que tiene el micrófono abierto. Muy bien. Entonces, dígame, Gustavo. Ingeniero, bueno, yo no sé, no quiero pecar, pero en el de tasa de mortalidad no debería de ser en porcentajes. No, en este caso no. Tengo los datos así. Me parece que de la fuente están así. Son el número de fallecimientos por cada 1000 nacimientos. O sea, el número de fallecimientos de niños recién nacidos, o creo que tienen hasta cierto rango de edad, creo que son meses. Entonces se está comparando eso. ¿Cuántos hay decesos de niños por cada 1000 nacimientos nuevos? Dígame, Joana. Tal vez la población, porque fíjese que me parece como descomunal esas cantidades de la población. No sé si está repitiendo los valores. Estoy tratando de responder la pregunta, No, sí, excelente. adivinando, adivinando. Excelente, pero no, ahorita les voy a decir ya, o sea, la población está bien. Aquí tengo, fíjense en los continentes, como es menú desplegable, como una tabla dinámica, tengo África y me dice población 1218 millones de personas, o sea, es el total de todo África. Pero vaya, voy a contraer todos estos menús con los países. Obviamente, el total me tiene que dar más de 7.000 millones de personas, que es la suma de toda la población de los países. Y aquí me la da por continente. Más de 1.200 millones de personas en África, más de casi 1.000 millones de personas en América, más de 4.500 millones de personas en Asia, el continente más poblado, ya lo sabemos. Entonces, esto está bien. Pero lo que quería llamar la atención de ustedes es estas dos columnas de aquí, esperanza de vida en años y tasa de mortalidad infantil en las unidades que ya expliqué hace poco. Díganme, ¿qué país tiene una tasa de esperanza de vida de más de 3.000 años? Ninguno, ¿verdad? O sea, es imposible para un humano vivir esa cantidad de años. Entonces, lo mismo con la tasa de mortalidad infantil. Está demasiado elevada. Correcto, Samantha. Las otras dos columnas hacen suma. Entonces, cuando yo resumo mi tabla dinámica contrayendo los, las categorías, en este caso la categoría o la jerarquía es el continente, en población está bien, pero en esperanza de vida y en tasa de mortalidad infantil no está bien porque no es representativo. Ningún país, como les digo, tiene una esperanza de vida de años. Entonces estaría mal dejarlo así con el acumulado de todas las esperanzas de vida o todas las tasas de mortalidad infantil de todos los países de estos continentes. ¿Cuál sería una medida más representativa para un continente en este caso? Correcto, Samantha. Un promedio o una tasa. Entonces, lo mismo dice Osman, un promedio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es venir aquí siempre seleccionando el objeto visual, la matriz, y en valores
donde tenemos agregado estos tres, cambiemos la forma en que está resumido. Esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil. Vamos a resumirlo como promedio. Tanto esperanza de vida como tasa de mortalidad infantil. ¿Hasta aquí se entiende? Muy bien. Entonces, aquí ya tengo una medida más representativa por continente. Tengo esperanza de vida en años, promedio en África de 61 años, en América 75 y así. Y si yo despliego la jerarquía, donde aparece cada continente con sus respectivos países, pues ahí me desglosa los datos. Cuánta población tiene ese país, cuál es su esperanza de vida y cuál es su tasa de mortalidad infantil. Entonces vemos la utilidad tanto de la matriz, que como les digo es igualito a una tabla dinámica, y la importancia de resumir los datos en columnas con medidas representativas. Otra medida representativa puede ser que yo hubiera puesto el mínimo, el máximo, pero tendría que especificarlo en en alguna parte, o la desviación estándar, la varianza, por ejemplo. Pero nosotros dejémoslo por esta vez en promedio. Y ahora, así como puse aquí en este mapa de áreas rectangulares, lo que es este degradado, que es condicional, en continentes se mira un poco mejor, miren, porque se aprecian las diferencias del degradado. Ya sin un filtro, pues parece que todos los demás países tienen el mismo color, pero va gradual. Entonces quiero hacer lo mismo con esta tabla dinámica o tabla resumen. Entonces, ¿cómo lo hago? Una vez más, vengo aquí, selecciono mi objeto visual y voy al apartado de dar formato a su objeto visual. Entonces aquí puedo modificar muchas cosas, igual que en la tabla. De hecho, lo mismo lo puedo hacer en la tabla, pero yo lo puse en tabla dinámica para que ustedes vieran este desglose por continente, cuántos países y sus distintas variables mundiales, o variables de población serían. Entonces, primeramente vamos a ponerle aquí valores. No, valores está bien. Solo son opciones de color. Filas en blanco no tengo. Bueno, las podría activar, pero es más que todo para tener otro espacio ahí. Cuadrícula, podría darle las líneas de cuadrícula, pero estas opciones nosotros ya las vimos la semana pasada cuando empezaba a enseñarles objetos visuales y sus respectivos formatos. Pero vamos a centrarnos en columnas específicas. O mejor dicho, en elementos de celda. En elementos de celda nos vamos a centrar. Lo buscan ahí en dar formato a su objeto visual. Otra cosa también, recuerden que tanto la tabla como la tabla dinámica, aquí abajo puedo tener una columna de total, que sería el acumulativo. En este caso para población. La suma de todas las poblaciones, ya sea de todos los continentes o de todos los países, tiene que dar más de 7.000 millones de personas. Y aquí, pues, en total de esperanza de vida y tasa de mortalidad infantil también aplica, como nosotros resumimos estos dos campos como promedio, me daría el promedio mundial. Entonces, a nivel mundial, la esperanza de vida anda en unos 72 años y la mortalidad infantil en unos 35, 36 fallecimientos por cada 1.000 nacimientos. Entonces, vamos aquí a elementos de celda, en dar formato al objeto visual, y en este caso vamos a aplicar a población lo siguiente. Podemos cambiar el color de fondo, de fuente, poner barras de datos, iconos incluso, y una URL web, que generalmente esa URL web va a tener alguna imagen. Pero en nuestro caso, para población, solamente yo le voy a cambiar, bueno, podría cambiar el color de fondo, pero para que se mire más representativo todavía, le vamos a poner unas barras de datos. Esto es igual cuando ustedes le dan formato a celdas en Excel y que le ponen barras de datos para visualizar
una medida acumulativa o cuánto representa el total. Entonces aquí tenemos las barras de datos. Voy a contraer otra vez los continentes solo para que lo miren. Obviamente aquí, por ejemplo, estos países, Islas Marianas del Norte, que son 55.000 habitantes en frente a más de 7.000 millones. Nada. Pero por ejemplo aquí, si resumo, tengo África, su contribución, América, Asia, etcétera. Una especie de gráfico de barras horizontal, que son las barras de datos. Ahora, esas barras de datos, yo quiero darles un formato condicional. Adivinaron los que están prestando atención. Aquí tengo también formato condicional para mis barras de datos. Y podría ser para el color de fondo también. Después decidimos cómo se ve mejor. Y en barras de datos, ya aquí lo tengo, solo valores, valores y totales, o solo totales. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a esta fila aquí de total que tenemos aquí. Si la quiero afectar o no. En este caso no la tengo afectada. Si yo le pongo valores y totales, debería aparecer una barra de datos también en el total de población que aparece aquí. Luego entonces yo podría escribir un valor aquí o escribir un valor aquí. Incluso podría mostrar solo la barra, ocultando los números que tenga, pero nosotros vamos a dejar así. Vamos a poner barras de datos, aplicar valores y totales, derecha, izquierda. Bueno, un valor mínimo podría ser, qué sé yo, 0. Y un valor máximo, pues 7.500 millones, por decir algo. Algo así. Y aquí me dice barra positiva, barra negativa y eje. Está considerando datos negativos si los tuviera. En este caso no los tengo. Entonces, podría ponerle un color verde. Y da igual qué color ponga en la barra negativa, porque nunca voy a tener poblaciones negativas. Le damos a aceptar. Y bueno, las barras de datos, básicamente, no, el formato condicional es ese, pero no está como degradado. Recuerdan que aquí en este mapa de áreas lo puse como degradado, igual para el mapa geográfico. Entonces, ¿cómo lo cambio aquí? Debería ir siempre a dar formato, columna específica, o elementos de celda, perdón. Y en vez de barras de datos, yo podría ponerle un color de fondo. Con los iconos también podría explicarlo, pero los iconos yo los dejaría más para datos de ventas, por ejemplo, o comparativos entre un año y otro de una empresa, Ernesto. Imagínense, por ejemplo, que en un año vendí 5 millones de lempiras de tal producto, en el siguiente año vendí 6 millones de lempiras, entonces hay un incremento de 1 millón. Lo podría resumir con un icono que indique una flecha para arriba, para indicar un aumento en las ventas. Vamos a verlo. Aquí podemos poner iconos. Y en iconos podríamos elegir varios estilos, miren. El informe la siguiente semana está bastante relacionado con ventas, entonces podríamos ver más a detalle lo de los iconos. En este caso lo voy a dejar con un color de fondo y miren, aquí está el formato condicional con un degradado, como lo conocemos. ¿En qué campo? Pues en suma de población, resumen suma, valores vacíos como 0 y valor más bajo lo vamos a dejar un verde ahí bien clarito y el valor más alto pues un verde un poco más pronunciado. Vamos a ver cómo se mira así, aceptar. Y pues creo que se alcanza a ver la diferencia. Obviamente hacia el continente más poblado, entonces obviamente va a tener un color más intenso. Pero si yo vengo y expando, puedo ver el color a detalle. Solo es cuestión de ir jugando. Ah, y algo muy importante es que miren, los totales o subtotales no se ven afectados.
Se me olvidó ponerlo aquí. O bueno, no tiene forma. En el degradado no hay forma, perdón. Tal vez si lo pongo como reglas o valor de campo. No, dejémoslo en degradado. Y sí, pongámosle un verde ahí, clarito. Luego un verde un poco más pronunciado. Y población. Suma, sí, está todo bien. Le vamos a aceptar. Y bueno, ahí podríamos verlo de esta forma también. ¿Dudas con esto? ¿Le gustaría que repitiera algún paso? ¿O se entiende claramente? Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Quién tiene una pregunta? Joana, sí, dígame. Me parece como que está hablando, pero no la escucho. No sé si solo soy yo. Hola, ¿me escuchan? Yo no Sí, te que lo escucho. escuchamos. Sí, que lo escucho. Ah, bueno. Joana tiene la mano levantada y a mí me parece que está hablando, pero no sé. ¿La escuchan ustedes? No. Yo no. Yo no lo Ah, escucho, entonces, señor. No, entonces nada se escucha. es problema de ella. Entonces, trate de poner en el chat su consulta. Entonces, Joana, si tiene problemas con el audio. Aquí la leo. En el caso de Asia, ¿se puede cambiar el color de la letra? Pregunta. Sí, sí se puede cambiar, pero no precisamente para Asia. Tendría que afectar siempre los valores de población. Sí, lo dice porque obviamente Asia se mira un poco más grave el color, más intenso. Entonces, tal vez surge la preocupación. Y entonces aquí el color de fuente, si es muy oscuro, se va a confundir. Casi no se ve el número. Podríamos ponerle un formato condicional también, color de fuente. Sí, correcto, por tema de informe para la presentación. Entonces, lo que voy a hacer, presta atención, Joana, y todos también, para evitar eso o para adaptarlo, sería poner un color de fuente con formato condicional. Obviamente aquí se mira horrible, ni se miran los números. Sin embargo, yo puedo, recuerden, puedo modificarlo. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el color de fondo, pero va a ser en orden inverso. Es decir, siempre se va a basar en suma de población con un resumen suma, pero ahora el valor más bajo numérico que me lo pinte más grave el color. Y hasta lo voy a hacer con el mismo verde, aproximadamente, para que miremos la diferencia. Y el valor más alto que me lo dé un verde ya tirando hacia blanco. Puede ser un verde así, así, vamos a ver. No, no me convence este, tiene que ser otro. Digámoslo así, por ejemplo. Veamos qué sucede si lo ponemos aquí. Obviamente yo lo puedo cambiar siempre. Le vamos a aceptar. Y no sé cómo lo ven ustedes. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Usted, Joana, ¿cómo lo ve? Y los datos en blanco no se podrán, no Ujú, se podrá ver borrosos bien. entonces. Los datos en blanco. Sí, los números en blanco no quedarán mejor, más resaltados, pero Podría ser, sí. Siempre podemos modificarlo.
siempre podemos modificarlo. Entonces podríamos... Es que aquí lo estoy haciendo en orden inverso. Obviamente, si el color es más claro, que se mire más oscuro el dato, ¿verdad? Aquí, el número. Bueno, aquí me equivoqué. Es un gris, pero pongámoslo más oscuro. Por ejemplo, así. Podría ser así, o dejarlo de plano en negro y lo queda en blanco el otro. Y miren, así se aprecia un poco mejor. Podemos ir jugando con esto, obviamente. Con tal se mire bien la presentación. Por ejemplo, miren, India y China está más oscuro el color, pero la fuente se mira más clara. Entonces está proporcional, pienso yo. No sé qué opinan ustedes. Muy bien. Con eso contesto las dudas que tenían Joana y alguien más, creo que tenía alguna duda similar. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo similar con estos dos columnas de aquí. Y bueno, también voy poniendo otros objetos visuales aquí. Vamos a agregar otro mapa, pero que no abarque todo esto, más o menos así. Vamos a poner otro aquí, o sea, vamos a poner dos mapas del mismo tipo. Y aquí lo vamos a dejar para ciertas segmentaciones de datos. Vamos a poner tres. Y después nos ocupamos de estos objetos. ¿Sí? Ahorita estoy siempre con la tabla dinámica. Entonces voy a hacer lo mismo con esperanza de vida. Vengo aquí a elementos de celda y ahora a esperanza de vida en años. Voy a agregarle un color de fondo. Y otra vez lo voy a cambiar. En este caso lo voy a poner... ¿Qué color podría ponerlo? La verdad es que está bien en azul. Pongámosle un amarillo, tal vez un anaranjado, algo así. Démoslo en amarillo. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, qué es lo que indicaría o sea, una buena medida, o sea, un valor que no representa una alarma? ¿Será que el valor más bajo o el valor más alto de esperanza de vida? El más bajo, ¿no? El más bajo representaría una alarma, porque entonces pues, me preguntaría, ¿por qué en este país muere tan joven la gente? Un valor más alto de esperanza de vida es lo ideal, pues, o sea, que la vida de las personas sea más longeva. Entonces, en este caso, para valor mínimo o valor más bajo, le va a poner un color más intenso. Puede ser un anaranjado, por ahí. Mientras que para el valor más alto, vamos a ponerle un color... No, no, perdón. Sí, podríamos dejarlo así, inverso. El color rojo sí sería representativo, Edwin, Eduardo. Sin embargo, el color rojo lo quiero dejar para la tasa de mortalidad infantil. Vamos a resumir. Y bueno, así se miraría resumido la esperanza de vida. Obviamente, miren, tiene un color más pronunciado
en el valor de África, que tiene una esperanza de vida menor de 61 años, lo cual indicaría una alarma o algo que algo anda mal. Y así como la población, también podemos darle un color de fuente condicional que sea recíproco. Valor más bajo tiene el color más intenso, entonces démosle un color de fuente un poco más claro, mientras que un valor máximo, un valor más alto tiene un color más leve, entonces démosle un color de fuente más intenso. Por ejemplo, este de aquí. Es un ejemplo, ¿verdad? Siempre ustedes pueden cambiar esto si están haciendo el procedimiento a la par o si se ponen al día el fin de semana, pero traten de hacerlo. El rojo, la verdad, no le queda bien. Vamos a poner otro color. Por poner un ejemplo. Y lo mismo vamos a hacer aquí con la serie o columna o campo tasa de mortalidad infantil. Vamos a poner un color de fondo. Y aquí el valor más bajo, una vez más, me representa una señal de alarma. No, perdón. Un valor más alto representa la señal de alarma. ¿Por qué están muriendo tantos niños recién nacidos en este país? Entonces podría ponerle un rojo intenso. Y el valor más bajo es lo deseable. Entonces pongámosle tal vez entre anaranjado, puede ser, no necesariamente rojo. Para dejarle una especie de semáforo, incluso. Es más, incluso yo podría agregar un color medio. Veamos cómo queda así. Vamos a ponerle especie de semáforo. Entonces yo estaría en números verdes si tuviera una buena tasa de mortalidad infantil, es decir, no hay tantos fallecimientos. Un valor medio, pues podría ponerle un amarillo. Ya un rojo sería este. Seleccionemos el amarillo, aquí un poco más vivo. Vamos a aceptar. Y bueno, obviamente se mira bastante el contraste, ¿verdad? Cuando lo tengo resumido así, pero yo puedo venir siempre aquí y ver gradualmente cómo está esa tasa de mortalidad infantil, país por país. Es más, yo creo que tanto también para población y esperanza de vida, creo que los beneficia dejarlo así como semáforo, ponerles un color medio. Entonces lo voy a hacer también. Esperanza de vida, vamos a ponerle un color medio. Bueno, nada me impide incluso dejarles el mismo formato que para tasa de mortalidad infantil. Valor más bajo en este caso corresponde a una esperanza de vida pobre, entonces es indeseable porque básicamente la calidad de vida de ese país entonces es nula. Podemos ponerlo en amarillo y un valor máximo, pues color verde. Y aquí pueden tener una vista previa. Correcto, Ernesto. Es útil para resaltar de manera más fácil los datos, ver la magnitud de los datos. Y sí, Edwin, obviamente en África es más preocupante. Entonces aquí tendría algo inverso. Aquí le va a quitar el color de fuente, la verdad. Después podemos cambiarlo siempre, no se preocupen. Y aquí lo tendría, por ejemplo, Angola, miren, está alarmante esa esperanza de vida. 56 años y 191 fallecimientos de niños recién nacidos. Tenemos otros países un poco mejores, por ejemplo, Egipto, mira, está a 72, ya está más aceptable. En el caso de la población, podría ponerle también un color medio, pero aquí no es tanto indicador porque simplemente es un número, cuántos habitantes hay. A menos que yo tuviera la densidad poblacional o algún otro dato así, similar, o yo comparara, bueno, la población siempre tiende a aumentar. Siempre hay más tasa de natalidad que tasa de mortalidad. A menos que, bueno, hay un descenso. Si tuviera, por ejemplo, los datos de tasa de natalidad, veríamos preocupante y en rojo algunos países como Japón o Corea del Sur, que ahí casi no están teniendo hijos, por ejemplo. Pero no tengo esos datos. Sería interesante verlos. Tal vez los consigo. Pero lo que quiero decir es que en población, vamos a quitarle el color de fuente. No, pongámosle un color medio también. Y no sería tanto semáforo, como les digo. Aquí sería más
Simplemente ver cuánta población hay. De hecho, voy a cambiar aquí en este color, lo vamos a dejar casi tirando a blanco, luego este segundo, vamos a tirar un verde un poco más intenso. Y este último que sea pues un verde ya bastante oscuro, sí. De esta manera tal vez yo pueda apreciar mejor el gradiente de cómo va la población país por país. Obviamente siempre China e India se disparan, porque o sea, están bastante poblados esos países. Pero sí, aquí lo tenemos ya como hacer una especie de semáforo con esta tabla para venir y pues analizar los datos de esta manera. Vimos barras de datos también, vimos que también el color de fuente se puede cambiar. En el caso de China e India, que es el más representativo, lo podemos ver también aquí. Y eso sería para esta tabla de este informe. Recuerden que nosotros configuramos nuestros objetos visuales respecto a nuestras necesidades o lo que quiero comunicar al público, a quién va a ver este informe. Entonces, una medida visual, como dijo Ernesto, es esta. Básicamente, resaltar con colores los datos. Ya es visual, entonces, tipo semáforo. Alguien va a ver este informe y en rojo, aquí es alarmante lo que está sucediendo. O hay algo notable ahí, hay algo que llama la atención. Tal vez aquí en tasa de mortalidad infantil y en esperanza de vida lo único que faltaría sería configurar la fuente también. Siempre en elementos de celda y venir aquí, esperanza de vida, darle un color de fuente condicional. Y bueno, también le podemos poner un valor medio para ir siempre con ese tema del semáforo. Yo pondría blanco el valor más bajo, luego un gris ahí y casi tirando a negro o a un gris oscuro el valor más alto. La verdad es que gris no se mira muy bien. Tal vez así. Bueno, el valor medio es el problema. Vamos a ponerlo aquí. La verdad es que se puede hacer, pero tiene que ser bastante detallado. Por ejemplo, tenemos un gris aquí. Luego aquí este gris más denso. Y aquí por último de plano negro. Algunos que no se miran. Bueno, obviamente aquí estoy probando, ¿verdad? No es definitivo, porque tenemos estos colores aquí. Entonces tal vez podría cambiar el color de fondo y el color medio, hacerlo un poco más opaco. Algo así. Ustedes pueden ir jugando con esto. Como les digo, no estamos limitados a esto. Ya saben, ¿verdad? Aquí estamos tirando un ejemplo nada más. Pero ya con esta información ustedes pueden venir, hacer sus propios informes y diseñarlos como tal. O sea, que se mire bien en temas de reporte, ¿verdad? Que se mire bien la fuente, que si tengo aquí valores oscuros, que no se mire oscura la fuente, sino que se mire clara para que contraste y no se confunda y se pueda leer la tabla, que es lo más importante, entre otras cosas. Ya ese es el apartado visual. Tal vez alguien eh, habrá notado que no estoy poniendo tanta atención al formato de estos objetos, por ejemplo, esta tabla aquí con el país y población.
está azul esto. Aquí el título de este todavía sigue eh, el texto por default que pone. Y bueno, no estoy enfocando tanto en eso porque la primera semana enfatizamos bastante toda esa parte de dar formato a objeto visual y tenemos que avanzar. Pero igual, el día de mañana que ya terminamos este reporte, posiblemente, vamos a ver cómo aplicar un tema a este informe para que automáticamente tal vez haga el formato que nos haga falta en cuanto a lo visual, colores, todo eso. Sin embargo, esta tabla sí es importante que conozcamos cómo darle formato con esta especie de semáforo. Entonces ahora en los mapas voy a poner país en ubicación para los dos. Y vamos a poner en tamaño burbuja para uno, vamos a poner la tasa de mortalidad infantil. Y en el otro vamos a poner la esperanza de vida. Tamaño burbuja. Y le vamos a dar cierto formato rápidamente. Dejémoslo en un formato oscuro. Ambos oscuros. Y en burbujas, dejémoslo magnitud. Tamaño más o menos un 7 por ahí. Tal vez se mire exagerado, pero con un 2 puede ser para ambos. Magnitud y tamaño 2. No, aquí se mira muy... Como notaron, este tiene tamaño burbuja 2. Pero se miran las esferas más grandes que con respecto al mapa de aquí arriba. Y eso es porque tengo aquí en escala de rango la magnitud. No es lo mismo medir la magnitud de años, que miren cómo va la magnitud de años. 60 años, o sea, décimas. De 60 a 50, pongámosle hasta 80, 90 años. Mientras que la magnitud de los casos de tasa de mortalidad infantil, tengo valores de 190, casi 200, tengo valores de 30, o sea, el rango es mayor. Por eso es que puedo ver esta diferencia en el tamaño de las burbujas, a pesar de que tenga el mismo tamaño aquí. Entonces, en este caso, voy a ponerle -2 para la esperanza de vida. O menos incluso. -12, vamos a ver. Sí, -12 ya tienen casi el mismo tamaño que las de arriba. Y en colores, para la tasa de mortalidad infantil, vamos a hacer otra vez el formato condicional. Degradado. Y para la tasa de mortalidad infantil. Suma. Valor mínimo, pues pongámosle un color así claro. Vamos a ver qué pasa si lo pongo en este rojo y para un valor alto, pues así un color más oscuro. Puede ser así, por ejemplo. Y creo que así se llega a apreciar la diferencia. En cuanto a las burbujas, tal vez solo sería cambiar el tamaño. Pongámosle -10. Un poco mejor se mira. En el mapa no sería promedio, Joan. ¿Por qué? La verdad no afecta. Observe, aquí lo voy a cambiar. Lo voy a resumir como promedio en vez de tasa de mortalidad, en vez de suma de tasa de mortalidad infantil y no cambia nada. ¿Por qué? Porque sí, está como el promedio y me dice, mire, por ejemplo, Groenlandia, promedio de tasa de mortalidad infantil 15.82. Pero Groenlandia, busquemos aquí, seleccionamos Groenlandia. Tasa de mortalidad infantil es 15.82, o sea, me da el dato puntual. Está segmentado ya. Entonces, aquí en este caso, objetos como el mapa no afecta porque siempre tengo aquí 15.82. ¿Lo observó?
es en este caso del mapa. Si yo lo tuviera en una tabla o en una gráfica, claro que sí me afectaría cómo se visualizan los datos. En este caso, no, porque ya están segmentados. Miren, yo tengo país en ubicación y a cada uno de esos países corresponde un valor de estas variables poblacionales. Entonces, tasa de mortalidad infantil lo dejamos ahí y esperanza de vida también. Burbujas, colores y démosle un formato condicional de degradado. Un valor más bajo lo voy a poner en un rojo intenso, porque no es deseable un valor de esperanza de vida bajo. Y en el valor alto, pues pongámoslo ahí clarito. Le vamos a aceptar. Como les digo, es cuestión de ir jugando aquí con estos colores. El tamaño también hay que, bueno, no exageremos. -23, tal vez por ahí. Aquí también puedo agregar un color medio. Fíjense. ¿Qué es lo que pasa con estos datos? No es que esté malo, sino es que simplemente, bueno, 70.4 Corea del Norte, 82.4, mucha diferencia. Vamos a reducir el gradiente, o mejor pongámosle un color medio. Entonces, en color medio pongámosle un color por aquí y el valor alto con un color por aquí. Bueno, sigue sin apreciarse, pero ustedes pueden ir adaptando esto. Será por el tipo de rango, la magnitud que tengo. O sea, son pocos los países que llegan más de 80, tal vez, pero la media anda como, bueno, la media mundial, miren, está en 72. Entonces no varía tanto. La única región preocupante es África. Algunas partes de aquí, diría yo, algunas partes de Asia. Entonces, por ahora lo voy a dejar así. Y así tendríamos estos mapas. Ahora, aquí en la segmentación, yo quiero hacer algo similar, aunque ya se nos está acabando el tiempo, a lo que hice ayer aquí. ¿Recuerdan lo que hicimos? Abrimos el Power Query y agregamos una nueva columna condicional, donde yo entonces pude llegar a esto, a un rango de población, donde yo puedo entonces segmentar mis datos respecto a estos rangos. 100.000 millones y así. Entonces, vamos a hacer lo mismo para esperanza de vida y mortalidad infantil. Lo voy a poner en rangos. Pero, entonces yo quiero 4 segmentaciones de datos, no quiero 3. ¿Por qué? A copiar esta y pegarla aquí abajo. Quiero tener entonces una segmentación por continente, esta ya la tengo, y la voy a dejar como mosaico a ver cómo queda. Sí, todavía se mira. Luego quiero aquí tenerla como rango de población, porque me interesaría ver entonces, bueno, veamos cuáles son los países, por ejemplo, con 100 a 1.000 millones de habitantes. Vamos a ver cómo anda la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida en esos países. Es digno de segmentar. Lo vamos a dejar así como menú desplegable. O lista vertical, mejor dicho. El menú desplegable es este. También lo puedo hacer. E incluso hace más interactivo el informe, pero incluso mosaico, pero no lo miro también. Dejémoslo en lista vertical. Entonces falta hacer algo similar para estas dos segmentaciones o slicers de datos. Entonces, ya en estos últimos minutitos lo vamos a hacer. Nada más abrimos el Power Query una vez más, transformar datos.
Esto ya no es nuevo para nosotros, lo hicimos ayer. Y en mis datos consolidados o validados, que es la base de datos combinada, esta de aquí, que también lo vimos, combinación de consultas. Vamos a agregar dos columnas condicionales. Primero, agregar columna condicional. Y a esta le vamos a poner rango esperanza de vida. Y entonces voy a centrar mis esfuerzos en esta esperanza de vida. Imagínense que quiero primero menos de 50 años. ¿Cuál sería el valor entonces que tiene que tomar la columna esperanza de vida? ¿Será que tomo menor o igual o menor que? ¿Cuál de los dos? Menor o igual. Correcto, porque estoy incluyendo el 50. Entonces vamos a ver aquí menor o igual que 50. Correcto. Entonces el siguiente sería agregar otra cláusula, otra vez esperanza de vida. Y ahora quiero un rango de 50 a 60 años. Y las vamos a agregar no solo las otras. Quiero otra. Bueno, aquí sería 51. 60 años. Luego aquí de 61 a 70 años. Luego quiero aquí 71 a 80 años. Y ya la última que me diga aquí, 81 años o más. Entonces aquí simplemente vengo, esperanza de vida, esperanza de vida. Y los valores creo que ya los están viendo, entonces. Tendría que ser aquí 60, 70, 80. Y aquí los estoy incluyendo en cada uno de estos rangos. Entonces debería ponerles menor o igual, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O alguien tiene duda? Veo pulgares arriba, no sé, los demás. Bueno, entonces creo que pueden ver que es bastante fácil, ya agarrándole la idea, ¿verdad? Ayer hicimos la primera, hoy estamos haciendo otra. Y miremos cómo nos sale. Y aquí tengo esperanza de vida. Por ejemplo, esta. ¿Qué país es? Argelia. 76.8 cae entre 71 y 80. 51.3, 51.60. Miren, 51.3 es mayor que 51. Y así sucesivamente. Entonces, no va a dar tiempo para hacer la otra, pero la otra es similar. Mañana la vamos a ver al inicio de la clase. Aquí solo le di cargar y cerrar al Power Query. Y observemos aquí ese rango de esperanza de vida en el tercer segmentador de datos. Y una vez más, dejémosle el estilo lista vertical. 51, 61, 60 años. Puedo ver aquí los países que tienen ese rango de esperanza de vida. No hay ninguno menos de 50, si se fijan. Recuerden que yo aquí tengo en mi Power Query le había puesto una cláusula de menos de 50. ¿Cómo la miro? Veo aquí en los pasos aplicados, donde me dice columna condicional agregada, hay un símbolo de una tuerca. Entonces yo le doy símbolo a esa tuerca, o a ese engranaje, mejor dicho. Y aquí tengo las categorías. Entonces no hay nadie menos de 50, empiezan en 51. Entonces ninguna opción aquí tengo de estas. Incluso yo lo puedo ver aquí en rango esperanza de vida. Miren, no me aparece la opción menos de 50 años. No pasa nada si la dejo, pero la podría eliminar, ya que no representa nada. Y aquí pues automáticamente me aparece.
solamente el rango relevante. 81 años más, por ejemplo, y aquí me lo ubica en el mapa y me lo da resumido en la tabla, entre otras cosas. Entonces, mañana vamos a añadir otra columna condicional donde consideremos el rango de la esperanza de vida. Y también vamos a hacer una tercera página donde hagamos un análisis de correlación con el famoso coeficiente de correlación de Pearson. Una medida estadística. ¿Para qué? Para, por ejemplo, si yo quiero saber o establecer una relación, ¿será que bueno, ustedes me imagino que ahorita si les pregunto saben la respuesta, pero igual lo vamos a comprobar aquí, es una hipótesis. ¿Será que a menor esperanza de vida corresponderá una mayor tasa de mortalidad infantil? Entonces lo vamos a averiguar mañana con ese análisis que les digo de coeficiente de correlación de Pearson. Pendientes del grupo, voy a enviar mañana un recurso respecto a eso, porque ocupamos otro conocimiento. Lo voy a explicar brevemente y va a servir como introducción a la tercera semana, que ya son funciones DAX. Entonces, si nadie tiene dudas, nos quedaríamos hasta aquí por hoy. Muy bien, entonces pasen buenas tardes y bueno, dígame, Evelyn. No, perdón, me equivoqué. Todo está bien. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy Pasen bien, buenas tardes. Gracias, tardes. ingeniero. Gracias. Listo, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Listo, buenas tardes.